Membranas celulares. Las membranas celulares aparecen en las células como consecuencia de la evolución de la célula biótica, ya que esta célula, conforme fue evolucionando y adaptándose al entorno que existía entonces, le supuso el tener que aumentar de volumen celular por el aumento de sus funciones. Y eso le hizo tener que aumentar los sistemas de membrana, tanto los externos como la aparición de endomembranas, la aparición de sistemas de membranas internos que establecieron una compleja red de compartimentos interrelacionados que permiten que de una manera simultánea e independientemente en una célula más evolucionada se den distintos procesos metabólicos a la vez y que aumenten su eficacia y su rendimiento. Por lo tanto, la aparición de la membrana celular identifica por primera vez la célula totalmente aislada e independizada del resto de las unidades vivientes, pero a su vez, cuando la célula va evolucionando, va aumentando de tamaño, va aumentando de volumen, necesitamos mayor cantidad de membrana tanto externa como interna, apareciendo un fenómeno fundamental en la célula que es la compartimentación celular, todo con membrana del mismo origen. Aquí tenéis una diapositiva muy interesante en el cual nos hace reflexionar y nos hace ver cuáles son las principales membranas externas. Aquí tenemos la membrana plasmática que está aquí representada, pero también están subrayadas y en círculo las principales endomembranas, el aparato de Golgi, la vesícula secretora, la membrana nuclear, el retículo endoplasmático liso y rugoso, las mitocondrias, el lisosoma, el retículo endoplasmático liso. Los cloroplastos, si fuera una célula vegetal, como es célula animal, pues no están representados. Todas esas son las membranas celulares y eso es de lo que vamos a hablar, de la estructura tanto de la membrana plasmática como las endomembranas. De aquí la importancia de este tema, porque es un tema comodín que nos va a servir para describir tanto la estructura de la membrana plasmática propiamente dicho, como el resto de las membranas de los orgánulos celulares. La membrana plasmática la podemos definir como una fina envoltura continua que va a delimitar el territorio de una célula en particular, actuando como frontera. De tal suerte que la membrana plasmática tiene dos caras. Una cara que es la cara tisular, que es la cara que contacta con el medio externo, y otra que es la cara citoplasmática, que es la que compacta con el interior de la célula. En esta microfotografía tenemos dos membranas celulares, una de esta célula y otra de esta célula. Bueno, pues hay una cara de la membrana que está en contacto con este color azulito claro que sería el medio tisular y otra cara de la membrana que está en contacto con el citoplasma celular. Por tanto, la membrana plasmática define su extensión, es una barrera física que independiza una célula de la otra, pero no es un tabique impermeable, sino que va a contener el segundo tipo de función que es el de permeabilidad selectiva. ¿Por qué? Porque es una membrana que selectivamente condiciona el paso de determinada sustancia a su través y va a ser un componente fundamental de la nutrición celular y de la excreción de sustancias tóxicas a través de esa membrana. Y como ya he dicho al principio en la primera diapositiva, de este tipo de membrana que nosotros vamos a analizar su estructura, derivan el resto de las membranas internas de los orgánulos celulares. Por lo tanto, van a tener una estructura similar, cloroplastos, mitocondria, aparato de Golgi, membranas reticulares, etc. Es una estructura dinámica, es una estructura cambiante, es una estructura que se está regenerando, se está construyendo y se está destruyendo de una manera continua y que se va a adaptar a las necesidades celulares o a las condiciones del medio. Estructuralmente es una fina película de unos 75 Armstrong de espesor que es invisible al microscopio óptico. Por eso todas las imágenes que yo os pongo aquí, como estáis viendo, son de microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque al microscopio óptico parece que esa membrana no existe. Cuando nosotros ponemos el microscopio óptico vemos que está formada por tres capas. Dos capas densas que están en el exterior y una capa más clara en el interior.
las dos capas oscuras, densas, de unos 20 Armstrong de espesor, como vosotros entenderéis, va a corresponder a la cabeza de los fosfolípidos, que es la estructura básica, la matriz estructural básica de la membrana plasmática. La parte clara de la membrana plasmática van a ser estas colas de los fosfolípidos. Luego, desde el punto de vista estructural, fina película de 75 Armstrong de espesor, en la cual al microscopio electrónico se distinguen tres capas, dos más oscuras, dos más densas, separadas por otra capa más clara en el espesor. Todas las membranas plasmáticas y las endomembranas responden a una estructura y funcionamiento común. Por eso, a todas estas membranas se les dice que son membranas o que constituyen una membrana unitaria. Es un modelo de unidad de membrana. Esto fue propuesto en el año 1959 por Robertson y es la realidad. Todas las membranas tienen una estructura similar, si bien el porcentaje de los componentes que los constituye es distinto. ¿Por qué? Porque todas están compuestas por tres compuestos fundamentales, lípidos, proteínas y oligosacáridos, pero la proporción de estos principios inmediatos que los constituyen varía según el tipo de membrana celular. Fijaros en este gráfico que os pongo aquí, que es muy interesante. Vamos a obviar los oligosacáridos, los glúcidos, que aparecen en muy poquita cantidad, en un 10%. Vamos a fijarnos en los componentes mayoritarios, lípidos y proteínas. Según esta proporción que yo he puesto aquí, lo mayoritario en la membrana plasmática de la célula serían las proteínas. Y yo a eso le añadiría un depende. ¿De qué depende? Pues depende del tipo de célula que estemos viendo. Si yo me voy al gráfico y veo las células de Schwann, las células de mielina, las células que recubren a los sistemas nerviosos periféricos, veis que en verde la cantidad de lípidos, en azul la cantidad de proteínas, pues que están constituidas fundamentalmente casi en un 80% por lípidos y muy poquita cantidad de proteínas. Si lo comparo con la membrana mitocondrial interna, que es donde se va a producir la fosforilación oxidativa y por lo tanto necesito gran cantidad de proteínas, vemos que la constitución de proteínas es casi el 75% y la cantidad de lípidos es muy poquito. Nosotros vamos a hablar siempre de una composición media, que es la composición en los glóbulos rojos, en el eritrocito humano, donde el 50% son proteínas, el 40% son lípidos y el 10% son oligosacáridos. Diapositiva que nos resume la composición química de las membranas biológicas. Hemos dicho 50% proteína, 40% lípido, 10% glúcido de media en el glóbulo rojo. Aquí tenemos una microfotografía electrónica donde vemos el citoplasma celular, el líquido extracelular y vemos que esta membrana está compuesta por tres capas. Una banda clara en el centro de 35 Armstrong y dos oscuras, una superior y otra inferior, que corresponde a la estructura, a la disposición en bicapa lipídica de los fosfolípidos. Esta sería una banda oscura, esta sería la otra banda oscura y en medio tendríamos la banda clara. Y vemos como esta membrana se va a asociar a los otros elementos constitutivos que son las proteínas, la bicapa lipídica y veremos después, posteriormente, dónde se organizan, dónde se distribuyen los glúcidos, los oligosacáridos. Esa es la estructura en general de las membranas plasmáticas. En el número 1 tenemos en el modelo lo que serían las proteínas, el 50%, diferentes tipos de proteínas con diferentes localizaciones. Con el número 2 tenemos los fosfolípidos, que es la barrera física que se va a coger y que se va a disponer. Y el número 3 tenemos los carbohidratos, ¿veis? Con esta forma hexagonal, para decir que son oligosacáridos, que ya aquí de principio nos llama la atención que va a estar exclusivamente en una cara de la membrana plasmática. Por eso decimos que la membrana plasmática es asimétrica, porque la distribución de oligosacáridos es exclusivamente en su cara externa. Vamos a empezar el estudio de cada uno de los componentes, porque para estudiar la estructura de la membrana plasmática nos hace falta estudiar
cómo son y cuáles son los lípidos que las componen, cómo son y cuáles son las proteínas que los constituyen, cómo son y cuáles son los glúcidos que lo constituyen y cómo se organizan esos tres componentes para formar el modelo en mosaico fluido, que es el específico de este tipo celulares. Como veis en la imagen, los lípidos van a estar formados fundamentalmente por tres tipos de lípidos que ya lo hemos comentado. Por un lado estarían los fosfolípidos, acordaros, la cabeza polar, la cola de los ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado, y en medio tenemos lo que era el ciclopentano peridofenantreno propio del colesterol. Luego, los lípidos que forman la parte más fluida de la membrana plasmática están constituidos fundamentalmente por fosfolípidos, por colesterol y por glúcidos unidos en la cara externa que formarían los glucolípidos, ¿vale? Estos tienen relativa importancia. Lo más importante, fosfolípidos y colesterol. ¿Por qué? Porque estos fosfolípidos son los que van a constituir la arquitectura, la base de la arquitectura molecular de las membranas plasmáticas. Como todos recordáis, son moléculas anfipáticas que de manera espontánea adoptan una configuración que ya analizamos en su momento y que no vamos a volver a explicar, que es la configuración en bicapa lipídica, y esto hace que esta membrana plasmática sirva de barrera física entre el medio intracelular y el medio extracelular, siendo impermeable a las moléculas hidrosolubles, y si lo digo por contra, haciéndolo permeable a las moléculas liposolubles. Estos fosfolípidos le confieren a la membrana plasmática una estructura que separa esos dos terrenos celulares distintos, el intra y el extracelular, pero no se comporta como si fuera una pared de ladrillo, sino que es una pared que es permeable. Se comporta realmente como si se tratase de un líquido. Este de como si se tratase de un líquido es lo que conocemos con el concepto de fluidez. ¿Por qué? Porque esta configuración en bicapa lipídica de los fosfolípidos va a permitir que las moléculas se desplacen, se mueven en la misma bicapa o de bicapa superior a bicapa inferior, y esto le va a permitir que se pueda producir el intercambio celular y por lo tanto el que se pueda interiorizar determinados nutrientes. ¿De qué va a depender esta fluidez? Pues va a depender de los ácidos grasos que constituyen a los fosfolípidos, y en concreto de dos propiedades que ya analizamos nosotros cuando hablamos de los ácidos grasos: de la longitud del número de carbonos que constituyan la cadena hidrocarbonada del ácido graso y del número de dobles enlaces de las saturaciones que tengan esos ácidos grasos. Si lo recordamos de lo que vimos en el tema de lípidos, os acordaréis que cuanta mayor saturación y mayor longitud de los ácidos grasos, mayor será el punto de fusión y por lo tanto serán más sólidos, y al ser más sólidos tendrán menor fluidez. Si son con menos fluidez, pues permiten menor estos movimientos que os tengo aquí descritos. Vamos a verlo después ahora a continuación, que los fosfolípidos en bicapa lipídica permiten 4 movimientos. Movimientos de rotación del mismo fosfolípido en la misma monocapa, movimientos de flexión de intercambio con los que está al lado o inclusive de difusión lateral, y un tipo de movimiento muy curioso que es raro pero que es curioso, que es el movimiento del flip-flop, en el cual se intercambian un fosfolípido de una monocapa a la otra monocapa. Ahí tenemos los tipos de movimientos que van a sufrir estos fosfolípidos y que son las que le confieren ese tipo de movilidad, esa fluidez, es lo que le confieren el alto dinamismo a la membrana plasmática. Son capaces de crecer y expandirse con la célula cuando están en reposo, se produce la renovación y los movimientos de sus componentes girando sobre sí mismos o intercambiando con su posición, y como ya hemos dicho, los movimientos pueden ser dentro de la misma capa, como sería la difusión lateral, cambiar una por otra, movimientos de rotación del mismo fosfolípido, y estos que son un poquito más raros, que es el movimiento de flip-flop, movimientos de cambio de una capa con la otra. Terminamos haciendo un esquema
de la fluidez y de la difusión que van a tener los fosfolípidos. Aquí tenemos un estado paracristalino en los cuales pues prácticamente no se puede mover, la fluidez es muy baja. ¿Por qué va a ser la fluidez muy baja? Porque los ácidos grasos que lo constituyan, sean ácidos grasos que no tengan doble enlace en su estructura y que tengan muchos átomos de carbono. Eso hace que tengan menor fluidez y tengan mayor estabilidad. Cuando tenemos ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, ¿qué va a ocurrir? Porque pueden aparecer disfunciones laterales de los fosfolípidos. Veis que aquí lo tenemos en primer plano y aquí ha pasado al plano interior. ¿Por qué? Porque se ha cambiado. O esta difusión que hemos dicho en flip-flop, que es que está en la capa superior y aquí va a la capa inferior. Difusión en flip-flop, rotación o difusión lateral de un fosfolípido con el otro. ¿A qué se debe esta fluidez o quién condiciona esa fluidez? Pues os recuerdo que era dependiendo del punto de fusión de los ácidos grasos que constituyen el fosfolípido. Os recuerdo que cuanto mayor fuera el punto de fusión, menor va a ser la fluidez y por lo tanto va a haber menor intercambio, va a haber un enlentecimiento en el intercambio celular. Es lo que ocurre en procesos metabólicos como la arteriosclerosis, en los cuales hay muy poco intercambio de la célula con el entorno y hacen que tenga un metabolismo mucho más lento. ¿Por qué? Pues debido fundamentalmente a que la membrana plasmática ha perdido esa fluidez. ¿Cómo influyen los dobles enlaces, el grado de saturación y el número de carbono? Pues os acordáis que cuando dijimos que en el caso de que sean ácidos grasos sin dobles enlaces, pues iba a ser directamente proporcional al número de carbono. Cuanto más carbono, mayor punto de fusión, menor fluidez. E inversamente proporcional al número de dobles enlaces. Si nos encontrábamos con más dobles enlaces, íbamos a tener menor punto de fusión y por lo tanto mayor fluidez. Dicho de otra manera y resumiendo, si yo comparo unas membranas con ácido graso saturado, es decir, sin dobles enlaces, cuanto más carbono, mayor punto de fusión, menor fluidez. Pero si yo comparo una membrana con ácido graso saturado con otra que tenga ácido graso insaturado, pues lógicamente esa membrana va a tener menor punto de fusión, la que tenga los ácidos grasos insaturados, y mayor fluidez. Al contrario que con esta primera, que tendrá mayor punto de fusión y menor fluidez. Y por último, cuando comparamos dos membranas celulares que tengan las dos ácidos grasos insaturados, pues evidentemente la que tiene menor fluidez es la que tenga menos cantidad de doble enlace. Por tanto, los monoinsaturados tienen mayor punto de fusión que los poliinsaturados y por lo tanto tienen menor fluidez. Podríamos resumir o podríamos decir finalizando que los ácidos grasos de la membrana biológica son los que condicionan la fluidez de esta membrana, que nos interesa tener unas membranas permeables con buena fluidez para permitir el intercambio tanto de sustancias nutritivas como de sustancias tóxicas, y que los ácidos grasos que proporcionan mayor fluidez serían los ácidos grasos poliinsaturados que favorecen el intercambio celular, siendo por tanto las sustancias nutritivas fundamentales para nuestra dieta. En este gráfico tengo gráficamente puesto lo mismo que acabo de explicar, ¿vale? Vamos a ver la diferencia de la fluidez según la longitud de la cadena de estas dos membranas, que la diferencia, veis, que es simplemente la longitud. Mire usted, ¿cuáles son los más largos? En este caso, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que esta membrana plasmática será menos fluida que esta. En cambio, si yo lo que comparo son membranas plasmáticas solamente con ácido graso saturado y esta que tenga ácido graso insaturado, bueno, pues me voy a encontrar que los que tengan ácido graso insaturado tienen menor fluidez que los saturados. Y a su vez, si en vez de tener un solo doble enlace son poliinsaturados, cuantos más insaturados sean, menor punto de fusión va a tener y por lo tanto son los que tienen menor fluidez. Este tipo de ácido graso serían los constituyentes ideales de las membranas plasmáticas. No obstante,
y sería este tercer punto, existe una segunda grasa que también condiciona la fluidez, que es el colesterol. El colesterol, ese ciclopentano peridofenantreno con esos radicales que explicamos en su momento, se va a incluir entre las colas de los fosfolípidos, entre estos ácidos grasos, y va a condicionar también su fluidez, de tal manera que el colesterol a baja temperatura aumenta la fluidez, pero en el organismo de los seres vivos que generalmente tienen alta temperatura, os recuerdo que el humano pues son 37 grados, el aumento de colesterol lo que hace es disminuir la fluidez. Por lo tanto, todo deducís ahora de por qué estamos aconsejando que las dietas sean bajas en colesterol. Colesterol exclusivo de las membranas biológicas animales, como he dicho, se encuentra intercalado entre las colas de la bicapa lipídica de los fosfolípidos. Ahí tenéis dibujado lo que sería el ciclopentano peridofenantreno que se encuentra entre las colas de los fosfolípidos, con función sobre la fluidez de la membrana plasmática, de tal manera que a temperatura baja mantiene la fluidez evitando la reacción de las colas, pero a temperatura alta disminuye esa fluidez, interfiriendo en los movimientos de los fosfolípidos y disminuyendo el intercambio celular. Insisto que el colesterol es exclusivo de las membranas biológicas de las células animales, no de las células vegetales. Y por último, dos palabras para hablar de los glucolípidos, que como ya he dicho tienen distribución asimétrica, están solamente en la monocapa externa, son los más frecuentes en las membranas vegetales y se llaman glucolípidos porque van a estar asociadas a la cabeza de algunos de los fosfolípidos. Son esta especie de colas que tenemos aquí puestas, veis que los tenemos aquí dibujados, que no serían otra cosa nada más que glucolípidos glúcidos que están engarzados, que están unidos a la cabeza de los fosfolípidos. El segundo componente de la estructura de la membrana plasmática son las proteínas. Segundo componente, que es el más abundante en la media proporcional en la célula, va a depender de la fisiología de esa célula, del funcionamiento de esa célula, pero muy importante por las funciones que va a desarrollar dentro de la membrana plasmática. Estas proteínas van a tener cantidad y tipos variables según el tipo de membrana. Como he comentado, son las fundamentales en las membranas biológicas, tanto desde el punto de vista de cantidad como de calidad de las funciones que tienen, y van a ser encargadas de las funciones biológicas fundamentalmente enzimáticas y responsables de su permeabilidad. Al igual que los lípidos, van a jugar un papel muy importante en la fluidez de la membrana plasmática, porque también pueden rotar sobre su eje y pueden moverse en dirección lateral. ¿Esto qué va a hacer? Pues que de alguna manera jueguen un papel muy importante en la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. La distribución de las proteínas también es asimétrica, junto con los glúcidos, junto con los oligosacáridos, van a ser las estructuras que nos marquen esa asimetría y se van a colocar pues dependiendo pues, de su afinidad por el agua. Y podemos clasificarla en dos tipos de proteínas, las proteínas integrales o intrínsecas y las proteínas extrínsecas o periféricas. Vamos a ver sus diferencias que son importantes, tanto en la cantidad que aparecen como en las funciones que van a tener. Las proteínas integrales o intrínsecas son las mayoritarias y el nombre de integral te dicen que son las que van a constituir fundamentalmente la membrana plasmática junto con la bicapa lipídica. Entre estas proteínas existen receptores, existen transportadoras, existen proteínas antigénicas, es decir, que juegan un papel muy importante. Como ya he dicho, están integradas en la bicapa hidrofóbica de los fosfolípidos y junto a estos lípidos constituyen la matriz estructural de esta membrana. Se pueden colocar en distintas posiciones,
aunque las más características se le llaman proteínas transmembranas, que son las de este tipo, que están constituidas con cara hacia el exterior y cara hacia el interior. Pero también me puedo encontrar con proteínas integrales que den exclusivamente a la cara externa o con proteínas integrales que den exclusivamente al medio intracelular. Insisto que son las proteínas más numerosas, del 70 al 80% de las proteínas de las membranas plasmáticas, y que son las que van a cumplir unas funciones biológicas más importantes, desde funciones como matriz estructural hasta funciones específicas dentro de la membrana. En segundo lugar estarían las proteínas externas, las proteínas periféricas, las proteínas extrínsecas que están situadas exteriormente, pueden ser intracelulares o pueden ser extracelulares, son mucho más solubles porque están en contacto con el medio acuoso, tanto interno como externo de los seres vivos, y se encuentran unidas específicamente o a un fosfolípido o a otra proteína, ¿vale? Bueno, pues si está unida a un fosfolípido, pues será una lipoproteína. Y dependiendo de este tipo de función, de este tipo de unión, van a tener su función específica. A este grupo de proteínas periféricas o extrínsecas pertenecen ciertos tipos enzimáticos que para ejercer su acción necesitan interrelacionar con esa membrana. Aquí tenemos una proteína transmembrana de tipo integral, que no entraría aquí, pero aquí tenéis una proteína, una lipoproteína, que veis que está unida por un enlace a la cabeza de los fosfolípidos. Y aquí tenemos una periférica o extrínseca, pero en la cara interna de la membrana plasmática. Diapositiva de resumen, donde tenemos en las proteínas 1, 2 y 3, que son proteínas integrales o intrínsecas, que están incluidas en la bicapa lipídica o están incluidas en una sola capa. Bueno, pues incluida en una sola capa, aunque el interior, aunque el resto de la proteína esté, en este caso, hasta el medio intracelular, pues son todas proteínas que corresponden al grupo de proteínas intrínsecas o integrales. A diferencia de las proteínas extrínsecas o proteínas periféricas, que son los números 5 y 6, que veis que hay unas que están unidas. Esta sería una lipoproteína que están ancladas a los lípidos, o estas que están ancladas a un glúcido. Veis que el glúcido está unido al lípido y este glúcido después está unida a una proteína. O inclusive nos vamos a encontrar con proteínas extrínsecas que están unidas a proteínas integrales. Bueno, pues aquí tenemos como los números 7 y 8 son dos proteínas, una extracelular y otra intracelular de tipo extrínsecas o periféricas, que están ancladas a otras proteínas. Para terminar, el último componente, el tercer componente de la membrana biológica, que son los glúcidos, generalmente oligosacáridos, cortitos, no más de 15 unidades, que se unen a los lípidos o a las proteínas, como ya hemos dicho, formando o glucolípidos o glucoproteínas. Y sí es importante saber que los glúcidos están siempre en la cara externa, formando una cosa que se llama la cubierta dulce, la cubierta glucídica, el glucocáliz de las membranas plasmáticas, que en el caso de la célula vegetal, pues van a formar la pared celular. Bien, bueno, pues esta distribución asimétrica de los oligosacáridos en su cara externa, veis que aquí tenemos una representación de la membrana plasmática donde tenemos los fosfolípidos, donde tenemos el colesterol, donde tenemos diferentes tipos de proteínas integrales, periféricas, donde tenemos más colesterol, y en la cara externa, en la cara interna, se ven fibras de citoesqueleto, pero no se ve en absoluto estos oligosacáridos, que bien pueden estar unidos a las proteínas formando glucoproteínas, o bien puede estar unido a los lípidos formando glucolípidos. Fotografía, imagen, gráfico, que nos sirve para recordar, para reforzar en la imagen todo lo que hemos dicho con respecto a los oligosacáridos. Distribución asimétrica, situado en la cara externa de la membrana plasmática. Esta sería la bicapa lipídica. Aquí tendremos un glucolípido y aquí tenemos las glucoproteínas en cada uno de los tipos de proteínas. Veis que en la cara citosólica, aquí pone citosol, no existe ningún tipo de proteína.
Para finalizar lo que es el estudio de la estructura, pues un resumen de los tres componentes básicos que componen las membranas plasmáticas. Lípidos, con sus fosfolípidos, glucolípidos y esteroides, con sus matizaciones sobre la fluidez de ellas. Las proteínas, con los diferentes tipos de proteínas que existen, intrínsecas o periféricas, también con su influencia sobre la fluidez de esa membrana plasmática, y los glúcidos unidos a su cara externa fundamentalmente y con esa distribución asimétrica característica que ya hemos dicho. La mayoría de células están cubiertas por una envoltura. Todas las células vegetales tienen una pared celular formada por celulosa. En las células animales con envoltura, esta recibe el nombre de glucocáliz y está formada por glucoproteínas y glucolípidos. Al atravesar la cubierta protectora aparece la membrana plasmática, una doble capa formada por lípidos y proteínas globulares. Las proteínas pueden ser integrales si atraviesan la membrana y periféricas si se encuentran en una de las dos caras. La membrana plasmática desempeña funciones como la regulación del paso de sustancias debido a su semipermeabilidad y la recepción de información del exterior. Participa también en el movimiento celular, así como en la absorción y expulsión de compuestos. Modelo molecular de la membrana plasmática. Entendemos por modelo molecular la disposición que adoptan estos componentes de la membrana plasmática, que además, como hemos dicho al principio, los forman o se conforman de manera unitaria. Estos elementos se van a disponer de similar manera en todas las membranas plasmáticas, respondiendo a lo que se llama el modelo mosaico fluido. Este modelo mosaico fluido es el último tipo de modelo. Se propusieron otros modelos previos con nombres muy simpáticos y con explicaciones muy curiosas que después con el tiempo se han ido demostrando que no eran correctos. El modelo que en el año 1972 fue admitido ya de manera global es el modelo de Singer y Nicholson, que son estas dos personas, estos dos investigadores, que dijeron que la membrana plasmática de todas las células y las endomembranas responden a este modelo molecular y a esta disposición de los componentes estructurales que acabamos de estudiar. ¿Cómo se disponen? Pues este modelo molecular se explica diciendo que es modelo molecular en mosaico fluido. ¿Por qué? Porque existe una matriz estructural fluida, y ya hemos dicho que esa matriz estructural fluida está constituida por los lípidos y por las proteínas que son capaces de desplazarse. Esa bicapa lipídica de fosfolípidos con las cabezas polares orientadas a la fase acuosa intra y extracelularmente forman esa matriz que es fluida, que aunque independiza cada una de las matrices de la cara celular y la cara extracelular, la va a coger y va a permitir el movimiento. Os he dejado aquí puesto esta imagen del modelo mosaico fluido, del modelo molecular, donde vemos claramente puesto la bicapa lipídica. Esta sería la cara extracelular, esta sería la cara citosólica. Bueno, pues ya sabéis que la palabra o el hecho de que sea modelo mosaico fluido, la palabra fluida viene debida a la fluidez, a la movilidad fundamentalmente de los fosfolípidos, que va a permitir su permeabilidad selectiva. Independientemente a eso, decimos que es mosaico. ¿Por qué? Porque aparecen moléculas de colesterol y sobre todo moléculas de proteínas que están incluidas en el espesor de esa bicapa, de esos fosfolípidos, disponiéndose de manera irregular entre esas colas, entre esa parte que son marcadamente hidrofóbicas, como si de un mosaico se tratase en las superficies hidrofílicas. Son como inclusiones de un material distinto dentro de lo que serían las colas de los fosfolípidos. De ahí viene el nombre en mosaico fluido. E independientemente a esas inclusiones tipo mosaico que vemos en la imagen, pues aparecen los glúcidos, que están situados en la cara externa, en la cara
tisular que tienen una distribución claramente asimétrica, unidos a lípidos o a proteínas y que dan esa disposición de esos componentes moleculares y de sus cargas. En ese caso son marcadamente hidrosolubles y van a servir para atraer a las sustancias, a los compuestos que van disueltos en el líquido tisular. Esta disposición característica de glúcidos, lípidos y oligosacáridos, esta disposición uniforme en que se presentan en todas las membranas biológicas, es lo que se llama modelo molecular en mosaico fluido. Para terminar, la explicación de este modelo, pues esta imagen tridimensional que está muy clara y que me dispone todos los actores de la membrana mosaico fluido. Orientamos inicialmente la célula, aquí tendríamos el citoplasma y esto sería el líquido extracelular. Y aquí tenemos dibujada en 3 dimensiones lo que sería la membrana plasmática. Estos serían los fosfolípidos perfectamente diferenciados. Aquí tendríamos los colesteroles, como están incluidos entre medio de ellos. Aquí tendríamos los oligosacáridos, los glucolípidos. Aquí tendríamos una proteína integral. Aquí tenemos una glucoproteína, tenemos una proteína extrínseca y aquí está aminoglúcidos. Una proteína transmembrana que van a formar los canales de transporte de determinadas sustancias. Otro tipo de proteínas transmembranas. Una proteína periférica, el colesterol que ya hemos dicho y toda la estructura en su conjunto es lo que forma el modelo en mosaico fluido. Funciones biológicas de la membrana plasmática. Oiga, mire usted, pues la función biológica fundamental, la función biológica primordial de la membrana plasmática es mantener estable el medio intracelular. Y para ello tiene que regular pues el paso de agua, el paso de iones, el paso de moléculas y también la excreción de sustancias tóxicas mediante un proceso que se llama permeabilidad selectiva. Luego, aunque yo lo cite al final y aunque hablemos de ello al final por la importancia biológica que ellos tienen, nunca se os debe de olvidar poner cuando se pregunte función de la membrana plasmática que la función fundamental de la membrana es la permeabilidad selectiva. Si bien existen otras funciones que podemos hablar de ellas o bien en función de cada componente de la membrana plasmática o bien en general. En función de cada componente, pues mirar cuáles son las funciones de los lípidos que constituyen la membrana plasmática. Pues ya hemos dicho, regular la fluidez a través de la membrana y regular la permeabilidad de las sustancias hidrosolubles. Va a permitir la entrada de liposoluble, pero no de hidrosoluble. Mire usted, ¿cuál es la función de las proteínas? Pues hay proteínas de transporte, como hemos dicho, que permiten el regular paso del agua, de iones, de otro tipo de sustancias. Hay proteínas de comunicación y de unión que va a permitir que las células funcionen de una manera sincrónica y hay proteínas con función enzimática. Y por último tenemos los oligosacáridos, los glúcidos, que van a tener función sobre todo de reconocimiento celular, van a constituir los marcadores celulares. El más típico de las sustancias que marcan el exterior de la célula pues son los que marcan cada exterior de cada glóbulo rojo y que hace la aparición de los diferentes grupos sanguíneos. Y también va a haber determinados receptores hormonales que tienen naturaleza glucídica. Las funciones en general de la membrana plasmática, incluida la fundamental, la quinta, que la vamos a poner en último lugar porque será la que expliquemos en último lugar, es la de la permeabilidad selectiva. Pero si yo tuviese que enumerar funciones de la membrana plasmática porque me pidieran en alguna cuestión que pusiera varias, pues yo hablaría primero de una función estructural. Va a haber diferenciaciones de la membrana plasmática de tipo estructural que va a jugar un papel muy importante, por ejemplo, en la forma de la célula. Me estoy refiriendo a las microbiosidades y a la manera de pegar célula con célula, a la adhesión celular. La membrana plasmática tiene función de transferencia de la información de célula a célula, de tejido a tejido. Sirve para marcar la identidad celular. Vamos a ver que existen diferentes grupos celulares que los vamos a clasificar atendiendo a la membrana plasmática.
Hay control de la división celular que va a estar también en la membrana plasmática, no solamente en los cromosomas. Hay reacciones químicas que se van a dar en la membrana plasmática. Y por último y fundamental, la de la regulación del intercambio de sustancias mediante la formación de determinadas vesículas o el transporte a través de la membrana, incluido en esa permeabilidad selectiva que hemos dicho que constituye la función fundamental de la membrana plasmática. Repasemos de una manera rápida las funciones de la membrana plasmática, empezando por, vamos a decir, las menos representativas, las menos importantes, dejando para la última la permeabilidad selectiva. La primera función que hemos dicho de la membrana plasmática es una función estructural, es decir, que es una barrera física, es una frontera que va a separar el medio intra del extracelular, sirviendo de esta manera por mantener el medio interno constante. Esta es una fotografía muy bonita donde vemos una célula ciliada, todo esto son cilios, este sería el medio extracelular, este es el medio intracelular. Aquí tenemos la membrana plasmática, aquí tenemos una unión entre las membranas y esto sería una célula y aquí en esta esquinita tendríamos otra célula. La membrana plasmática es la frontera, la barrera física que separa una célula de otra. Es responsable de la forma de la célula y aparecen estas estructuras que ya he dicho que son las microvellosidades y las imaginaciones, que son entrantes y salientes de la célula, de la membrana plasmática, que tiene como función fundamentalmente aumentar la superficie. Esto es específico de las células que van a absorber algo o se va a producir un intercambio a su través. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los enterocitos, a las criptas que aparecen en el tubo digestivo, en las microvellosidades intestinales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las nefronas, a aquellos que eran los túbulos contorneados distal y proximal, y al asa de Henle, que lo que hacemos es tener entrantes y salientes que permiten el intercambio. O me estoy refiriendo, por ejemplo, a los alveoles pulmonares que están abriendo. Bueno, pues hacen que esas células aumenten en mayor cantidad con esas diferenciaciones estructurales de la membrana plasmática. Los cilios y los flagelos son elementos también de la membrana plasmática que van a servir para dar movilidad a las células. Segundo lugar, o la segunda función de la membrana plasmática va a servir de adhesión celular, formando una cosa que son las uniones celulares. Mire usted, las células dijimos que se cogían y que se organizaban formando tejidos. Bueno, pues para formar varias células o miles de células o millones de células, un tejido, se tienen que unir. ¿Por qué parte se van a unir? Pues se van a unir fundamentalmente por la membrana plasmática y por una estructura que se llaman uniones celulares. Estructuras especializadas, localizadas en los laterales de la célula, que permiten el contacto entre células vecinas y que contribuyen a mantener su unión y yo añadiría que su comunicación. Mirad, aquí tenemos dos células, una célula, otra célula y aquí tenemos todos los tipos de uniones que pueden aparecer entre célula y célula y entre la célula y su parte basal. Fundamental para la formación de tejidos y favorecen la adhesión de la célula. Y hay tipos de complejos de unión totalmente distintos. Hay dos tipos diferentes según su estructura. Hay unas uniones que se llaman uniones oclusivas y hay otras uniones que se llaman uniones de anclaje. Vamos a repasarlas. Uniones de oclusión, ¿vale? Tenemos varios tipos. Tenemos unos tipos que se llaman unión oclusiva, que es esta que tenemos aquí, que es como si entraran un corchete sobre la membrana. Aquí tenemos dos células y es una membrana plasmática, encaja en la otra o se ocluyen y se unen perfectamente. Segundo tipo se llaman uniones de anclaje, que hemos dicho, y hay tres tipos de uniones de anclaje. Las tengo aquí señaladas. Unión de anclaje que se llaman bandas de adhesión. Esta banda de adhesión que la tengo aquí en las dos A sería como un velcro, ¿vale? Que va a unir, están en la parte externa, son pegajosas y hacen que se unan las dos. Y hay otra unión de anclaje que sería la 2B, que serían los desmosomas y los hemidesmosomas. Este sería un hemidesmosoma y estos serían los desmosomas.
¿Qué diferencia hay entre esa unión de anclaje, la banda de adhesión y los desmosomas? Pues como veis, las bandas de adhesión, los desmosomas y los desmosomas, están atravesados por unas proteínas fibrilades que lo cogen y que las unen. Serían el ejemplo más típico, el del botón. Tenemos el botón que está atravesado por hilos y que es capaz de cerrar la ropa. Y en último lugar estarían las uniones 2C, ¿vale? Que serían las uniones comunicantes, las GAP, que son uniones que van a parte de formar la estructura de la membrana y unir la célula para formar el tejido, van a comunicar célula con célula para que estas células respondan de manera al unísono ante un determinado. ¿Cuáles son los tipos de uniones celulares? Que ya la hemos visto. Pues en primer lugar tenemos la unión oclusiva, que son aquellas uniones muy fuertes que van a sellar el espacio intermembrana por interacción de las proteínas transmembranas. Sería como echar una gota de pegamento, una gota de superglue entre las dos membranas y de esta manera formaban una estructura fuerte y adherida. Por contra, las uniones de anclaje, que son de este tipo, son totalmente distintas. Las uniones adherentes son uniones que se hacen a través de la unión de las caderinas a la actina, formando una unión estable célula-célula. Y la más interesante es la que os he dicho, que son los desmosomas, que son placas densas de proteínas intracelulares que se unen mediante filamentos de queratina mediados por las mismas caderinas y formando uniones celulares muy fuertes. Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo de un desmosoma. ¿Veis cómo se ven en el interior esos filamentos de queratina mediados por proteínas transmembranas que le dan una gran fortaleza? Aquí tenemos también un desmosoma puntual perfectamente dibujado con sus tonos filamentos. Y en tercer lugar, que son las más interesantes desde el punto de vista fisiológico del funcionamiento, están los GAP, las uniones comunicantes. Están formadas por dos tipos de conexones cilíndricos con un poro central incrustado en la superficie de la célula adyacente que permite la conexión directa entre su citoplasma y la difusión entre ellas de diferentes sustancias, es decir, que va a permitir el paso de determinadas sustancias de un citoplasma a otro. Tenemos otro ejemplo claro de la evolución celular. No solamente sirve para que se unan, sino para que se unan y reaccionen de manera coordinada. Ahí tenéis un ejemplo de desmosoma, donde se ve claramente los filamentos intermedios y donde están los dos botones y las fibras de queratina uniéndolas. Anclaje mecánico que conectan elementos del citoesqueleto muy resistentes. Y aquí tenemos las más interesantes desde el punto de vista biológico, que son los GAP, que veis que tienen entre medio un canal que permite el paso y la comunicación de un citoplasma con otro citoplasma, aparte de darle la unión característica. Para finalizar, uniones de oclusión, que es la primera que tengo puesta arriba, que hemos dicho que si fuera el pegamento, la banda de adhesión, que sería el velcro, los desmosomas y las uniones comunicantes o GAP, que serían las más interesantes desde el punto de vista funcional. Bueno, pues la membrana plasmática también juega un papel muy importante en la adhesión celular. Última imagen de todas las uniones intercelulares que pueden aparecer. Segunda función, aparte de la estructural, la transferencia de la información. La membrana plasmática es la que da la cara. La membrana plasmática es la encargada de recibir todos los mensajes exteriores y traducirlos en respuestas internas de la célula. En la membrana plasmática existen unas proteínas específicas externas que tienen capacidad de reconocer y de reaccionar específicamente con otra proteína que se llama ligando o primer mensajero y que solamente tienen las células dianas. Esa estructura proteica específica de la membrana plasmática se llama receptor. Cuando a un receptor de una célula diana se le adosa, se le une un primer mensajero, pues se produce un mecanismo de transducción. Esta reacción produce una señal intracelular, se produce un segundo mensajero que, si vosotros recordáis, dije que generalmente es el AMP cíclico, otro nucleótido con funciones no estructurales de ADN,
que provoca una serie de reacciones intracelulares que se traducen en un intercambio, en un cambio de la fisiología celular. Luego veis que la membrana plasmática también juega un papel activo en cuanto a la funcionalidad de la célula en un momento determinado. Ahí tenéis un esquema de cómo actúa la membrana plasmática en la información. Aquí tenemos el receptor de membrana en la capa lipídica. Aquí tenemos el primer mensajero, que puede ser una hormona, un neurotransmisor, un factor químico. Y ahora, cuando se une el primer mensajero con el receptor, se produce una alteración en el segundo mensajero que se va a producir o que se va a traducir en la producción de AMP cíclico, GMP cíclico y en el cambio de la fisiología, en el cambio del funcionamiento de la célula. La membrana plasmática, vuelvo a insistir con el mismo ejemplo, es la cara de la célula y al ser la cara de la célula va a jugar un papel muy importante en la identidad. Existen una serie de proteínas marcadoras de membrana que le dan a la célula sus propias señas de identidad y sirven para el reconocimiento celular. Se encarga de recibir y transmitir señales biológicas, lo que serían los antígenos y los anticuerpos. En el último tema del curso hablaremos de inmunología y hablaremos de que uno de los mecanismos básicos para que se dé la inmunidad es reconocer las proteínas como no nuestras, como extrañas. Bueno, pues eso es gracias a la membrana plasmática. Aparecen una serie de proteínas externas que se llaman proteínas de histocompatibilidades o glucoproteínas que producen diferentes tipos de reacciones inmunitarias. Es el mecanismo de rechazo de los trasplantes de órganos, los grupos sanguíneos y el sistema de histocompatibilidad. Y por último, decir que hay en determinadas circunstancias en las cuales las membranas plasmáticas son el soporte de reacciones bioquímicas. Voy a poner simplemente un ejemplo de fundamental importancia, que es cuando hablemos de metabolismo, cuando hablemos de las mitocondrias, hablaremos de la membrana mitocondrial interna, hablaremos de las crestas que tienen una configuración en mosaico fluido, que vamos a ver que tiene gran cantidad de proteínas y que ahí se va a dar la reacción básica de transformación de moléculas reducidas en ATP. Cuando conseguimos ese mecanismo es gracias a la membrana plasmática, a esa estructura específica, y por eso se dice sin lugar a error que cuarto tipo de función es el soporte de las reacciones químicas. Sin lugar a dudas, la función biológica más importante de la membrana plasmática es la permeabilidad selectiva.